Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les mostraré cómo construir los circuitos de mando de los dos motores, y en ello aprenderemos a usar una función muy importante en AutoCAD Electrical, que es la de copiar circuitos. Para hacerlo debemos repetir la lógica que se describió en el video 9, por lo tanto ambos circuitos de mando tendrán el mismo esquema, pero con diferentes referencias. Primero abriremos el dibujo 2, donde tenemos el circuito del control del motor 1. Aquí debemos modificar y agregar referencias que son importantes para el diseño. Lo primero es que el símbolo del contactor debe ser la letra K y no la letra Q. Lo otro es que los contactos de la bobina están formados por dos pines, los cuales deben numerarse para facilitar la referencia entre las conexiones. Si revisamos los catálogos de contactores de cualquier fabricante, vamos a encontrar que los contactos o pines de una bobina se numeran con las letras A1 y A2, y los contactos normalmente abiertos con los números 13 y 14. Así que vamos a completar esa información. Para editar este componente vamos al panel de editar componentes y dentro seleccionamos la función de editar, que es el icono más grande de este panel. Una vez activada esta función, el puntero de nuestro ratón se convierte en un pequeño cuadrado. Ahora nos acercamos a la bobina del contactor y esta se sombreará. Hacemos clic seleccionándola y se abrirá la ventana para editar sus descripciones y especificaciones. Aquí reemplazaremos la letra Q que se encuentra en el campo de la etiqueta de este componente y la reemplazaremos por la letra K, que es la que se usa comúnmente para este tipo de componentes. Luego en la parte inferior derecha tenemos los campos para poner los números de los pines o contactos. Así que vamos a ingresar A1 en el pin 1 y A2 en el pin 2. Ahora guardamos los cambios haciendo clic en el botón que dice OK. Como puede observar, ahora se han trasladado esos datos al dibujo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el contacto abierto del contactor. Como la operación de edición la hemos usado recientemente, no debemos regresar al panel, solo debemos hacer clic derecho en cualquier lado libre de la ventana gráfica y seleccionar la primera opción que se refiere a la edición de componentes, esta que aparece aquí en la parte superior. Hacemos clic y luego aparece el pequeño cuadrado en el puntero del ratón indicando que la operación ahora está lista. Nos acercamos al contacto, este se va a sombrear y hacemos clic seleccionándolo. Luego aparece la ventana de edición de este componente. Aquí la etiqueta no es correcta, le falta el número 1 de la letra K, así que lo vamos a agregar, K1. Otro dato que falta es la numeración de los pines que se encuentran en la sección de la parte derecha de esta ventana, aquí en la parte de abajo. Así que vamos a poner los números 13 en el pin 1 y el número 14 en el pin 2. Guardamos los cambios haciendo clic en el botón que dice OK. Con esto ya tenemos el circuito de mando del primer motor o motor 1. Siguiendo el mismo procedimiento debemos crear el segundo circuito de mando para el motor 2. El programa tiene una función para copiar circuitos, lo que hace que este proceso sea más sencillo. Es una forma de copiar pero diferente, pues no deja de ponerle números o de numerar los componentes nuevos y evitar que se genere confusión. Para hacer esta operación vamos al panel de editar componentes y dentro hay tres funciones contenidas en un solo icono, con la cual es posible realizar tres operaciones. Si hacemos clic en la pequeña flecha que está en su costado izquierdo, tenemos que con este icono podemos acceder a copiar un circuito, mover un circuito o guardar un circuito en el menú de iconos. Así que vamos a activar la operación para copiar un circuito. Un pequeño cuadrado se activa en el puntero de mi ratón y un mensaje que nos indica que es momento de seleccionar los componentes. Esta selección la podemos hacer de la forma como se hace en cualquier programa o como estamos acostumbrados. Formamos un rectángulo encerrando todo el circuito. Hay que tener cuidado que todos los componentes del circuito que deseamos copiar se encuentren dentro de esa selección. Otra forma es hacerlo seleccionándolo componente por componente. Una vez seleccionado, presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. El puntero del ratón cambia a una cruz. Así que seleccionamos el punto desde donde va hasta donde vamos a copiar. Al momento de seleccionar el punto donde se copiará el circuito, hay que observar que el rombo verde, este símbolo,
se forme para estar seguros de la selección y se forme el empalme. Luego que se haya copiado, volvemos a presionar la tecla Enter y el circuito se formará con los componentes numerados de forma correcta, pero de acuerdo a sus especificaciones originales. Como puede ver, las etiquetas de la bobina y del contacto abierto están con la letra Q, porque esa era la etiqueta original. Así que debemos editar esos componentes y cambiarlos. Vamos al panel de editar componentes, seleccionamos editar y luego seleccionamos la bobina. Cambiamos la letra Q por la letra K y le agregamos el número 2, pues la bobina K1 se encuentra en el motor 1. Todo lo demás lo dejamos igual. Aceptamos haciendo clic en OK. Ahora nos aparece una nueva ventana. Esto ocurre cuando copiamos componentes que están relacionados, como la bobina y el contacto abierto. Ambos pertenecen al contactor. El mensaje de la ventana nos indica que este dibujo contiene componentes relacionados y es posible que ya no coincidan exactamente con el componente editado. Con esta opción es posible actualizar los demás componentes para que coincidan con el componente que acabamos de editar. Es decir, los cambios que he aplicado a la bobina se aplicarán al contacto abierto, incluyendo las descripciones. Debo analizar si esto es correcto para proceder. Para nuestro caso, le diré que no, así que cancelaré esta opción. Luego, haré clic derecho y repetiré la operación de editar. Ahora voy al contacto abierto, voy a cambiar la etiqueta K1 a K2 y todo lo demás lo dejamos tal como está. Aceptamos haciendo clic en el botón que dice OK. El paso final de esta modificación es completar la numeración. Así que vamos al panel de insertar y numerar conductores y activamos la función para numerar conductores. En la ventana que aparece, vamos a seleccionar la opción que dice hacer los cambios solamente en este dibujo. Hacemos clic en él y los conductores se numerarán. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo veremos cómo configurar reportes de nuestro diseño. Así que los espero.